Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Hoy, con esta presentación, diría de lujo, vamos a cerrar un ciclo que titulamos Ciclo de Teosofía, que comenzamos en abril de este año. Tenemos a los doctores Isaac Hawley y Enrique Rey, que son conocidos, diría, por todos nosotros, o por lo menos la mayoría, por sus cursos, seminarios y talleres que han realizado desde el año pasado online y desde hace muchísimos años presencialmente, recorriendo diversos países, en su país y recorriendo otros países. Isaac es doctor en psicología y Enrique es médico y especialista en psiquiatría, también en homeopatía. Isaac ha sido secretario general de México. Enrique es actualmente presidente de la Federación Teosófica Interamericana. Ambos son conferencistas internacionales y oradores invitados en universidades, autores de varios libros, muchos de los cuales han sido realizados en conjunto. Me pidieron una presentación corta porque el currículum de ambos es muy extenso, así que por esto los voy a dejar ya con ellos. El tema de hoy, la pandemia, una experiencia kármica. Voy a compartir pantalla. Pues ya estamos. Buenas tardes todo mundo. Gracias por la invitación. No hay mucho tiempo, entonces vamos a tratar de avanzar con cierto ritmo, tanto Isaac como yo. Estamos muy contentos de haber sido invitados y esperamos que compartir con mucho gusto esta conferencia, Isaac. Sí, la mutuo interés de colaborar con todos vosotros, sobre todo con el trabajo que también hace en Argentina, bueno, en Uruguay, en Bolivia, Perú, en toda la zona de Sudamérica, y hay también miembros de México y de varios lugares del mundo. Por ejemplo, de España, pero ahorita hay presentes varios. O sea, la intención es mantenernos comunicados, a pesar de que pudieran hacer ya pronto las experiencias presenciales, seguir con este sistema, porque realmente nos acerca a todos, a pesar de las grandes distancias que tenemos. Sí. Bueno, pues empezamos. Es una foto real de las células infectadas por COVID, que como todos sabemos es la infección que nos ocupa en esta charla. Vamos a empezar entonces. La experiencia que nos deja la pandemia. A ver, espérenme. Está bien. Bueno, vamos a ir leyendo así. Bueno, recordemos que somos uno con la naturaleza, con el mundo, y esto hace que lo que emane de nuestra naturaleza sea espiritual y o personal, influye en nosotros y en nuestro alrededor, así como en el mundo. Nuestra imaginación es una gran herramienta. Su uso es de gran responsabilidad, pues tanto puede generar gérmenes de pensamientos en dirección de la armonía como el de la disarmonía. Cuando estas últimas se encuentran expresión a través de acciones físicas y emociones conflictivas, podemos sembrar enfermedades para nosotros y para el mundo. Vamos a analizar este primer slide. Jack. La enseñanza teosófica ya nos muestra que el poder de la mente, el efecto que tiene sobre nuestro personal desarrollo y la influencia que en el entorno de todos los seres que nos rodean, es realmente de gran peso. Muchas veces como estudiantes pasamos un poco por encima del tema de la disciplina mental, aunque si ustedes analizan tanto La Voz del Silencio como Luz del Sendero y otras obras de la línea ocultista fuerte de HPB en sus collected writings, o de otros autores de Annie Besant, etcétera, verán que siempre el centro álgido del desarrollo y del estudio y desarrollo es la disciplina mental. El factor que estamos tocando esta tarde de las enfermedades tiene que ver mucho con la función de la mente y su disciplina y los efectos que tiene en nuestra vida diaria. Y creo que vamos a tratar de ir viendo cada aspecto hasta donde podamos en el tiempo que tenemos.
Sí, no hay mucho tiempo, pero es innegable que hay ciertas vibraciones sutiles realmente galvanizan a la estructura y evitan que los contagios se den o pueden regresar con gran rapidez otra vez a la estabilidad que llamamos salud. Y las formas de vibración más densas, tal como dice aquí, que muchas veces son enviadas a través de pensamientos densos, pueden hacer impacto en una persona no tan disciplinada como comenta Isaac y por lo tanto con pocos recursos para evitar que este estado de conciencia lo afecte y una vez afectado lo haga vibrar más denso y una vez vibrando más denso lo haga más proclive a poder ser contagiado. Más o menos es lo que está comentando acá, aunque la prosa no va exactamente en esa dirección, pero es de lo que se está hablando. Pasamos, si les parece, a la que sigue. La experiencia que nos deja la pandemia, su imaginación, la imaginación de cualquiera puede crear gérmenes de pensamiento que con el transcurso del tiempo pueden encontrar expresión en formas físicas. Ya lo habíamos visto en la sesión, en el slide anterior. Sus pasiones pueden dar lugar a enfermedades epidémicas. Sus energías colectivas y acumulativas llevan a convulsiones de la naturaleza. Y si la armonía se restablece, y si la armonía se establece en el hombre universal. La naturaleza recuperará la armonía, las discordias en la naturaleza son producidas por humanos imperfectos. Isaac. A mí me vino ahorita a la mente el tema de lo que recientemente hemos estado trabajando en una de los monográficos sobre los sueños, un pequeño libro de HPV sobre el elemento del Mayavi Rupa, ¿no? Un tema que por sí generaría toda una gran sesión o varias sesiones para verlo. Pero la función del Mayavi Rupa o ese cuerpo de ilusión está relacionada tanto con la mente como con las emociones, o sea, con el Kama Rupa. O sea, nuestra estructura es un Mayavi Rupa asentado en el Linga Sharira o doble etérico y cuerpo físico. Esa función, que es la copia de la tríada superior, porque realmente es una emisión de la mente superior, es una función de Kriya Shakti que se emite y es como el doble de la parte superior, pero con cierta separación en los planos inferiores, vamos a llamarlo así, en la personalidad. Creo que la investigación en esa línea nos daría mucha clarificación en el futuro si algunos se atreven a entrar, porque, vamos a decir, clarificaría cosas y a la vez abriría nuevas opciones de estudio. Pero bien, vamos a ver cómo seguimos adelante y tocamos algún tema de esos. Y a ver si nos da tiempo, pero hacer un desdoblamiento de las leyes herméticas para poder entender también esto. Recordemos que en la magia se hace un pequeño círculo de fuego y lo que es ahí en lo menor, es decir, lo que es adentro, como es ahí, es afuera, entonces se invocan energías para que en el círculo mayor, es decir, en lo externo, puedan de alguna manera cumplirse, si es que las energías tienen suficiente potencia y se dan las condiciones necesarias. En el caso del pensamiento, pasándolo a nivel humano, es una especie de círculo de fuego que está en el interior de la persona que es el donante del pensamiento que va hacia la parte exterior y si tiene la intención de perjudicar o de fastidiar o disminuir o densificar a una persona o a un grupo de personas, entonces automáticamente estará contribuyendo a que esto suceda y además una parte residual de esta estructura formará parte de la energía que envuelve a la totalidad de la unidad de vida. Cuando esta es excesivamente grande, entonces ya se produce ese problema sobre la naturaleza en donde la tendencia al equilibrio ya no es tan simple que se pueda más o menos conservar. Esto viene al caso de donde he sacado este pensamiento abajo que tiene magia blanca y magia negra. Vamos con la luz astral. Blavatsky escribió sobre una correlación observada por los videntes entre las epidemias y la actividad en la luz astral. Aquí tenemos entonces una constatación de cuál es que hay un efecto, y esto ha sido observado por los clarividentes, entre lo que son las reacciones epidémicas y la actividad o lo que sucede en la luz astral. ¿Con qué frecuencia los poderosos clarividentes y adeptos del mesmerismo han descrito las epidemias y enfermedades? ¿Cómo su visión lúcida clarividente los vio en la luz astral? Afirma que las ondas eléctricas estaban en violenta perturbación, es decir, desequilibradas, y que discernieron una relación directa entre esta etérea perturbación y la epidemia mental o física que entonces estaba librando. Eso está en Isis Simbelo, en el volumen 1, página 278. Isaac. Yo vuelvo aquí a tomar el tema de que
las emisiones, vamos a decir, los pensamientos que se van a ubicar. Sabemos muy bien que la luz astral es el reservorio de todos los pensamientos, emociones, de todas nuestras acciones, ¿no? Es, vamos a decir, el vídeo personal donde se encuentra toda nuestra vivencia y de la cual, de alguna manera, no solamente de la nuestra, sino de toda la humanidad, en esa parte degradada. Por eso dice Blavatsky que la luz astral es una forma degradada de la casa, porque la hemos degradado con nuestros pensamientos, pasiones, emociones desde hace milenios, ¿no? La humanidad. Cuando esa parte se acumula, pues nos genera esas enfermedades, esas pandemias que afectan a toda la humanidad. Y es interesante notar, yo recuerdo ahorita la anécdota del doctor Jung, en el año 32, cuando todavía el nacionalsocialismo en Alemania apenas si estaba pintando como un partido político, ¿no? Él hizo una declaración como presidente de la Sociedad de Psicología Analítica a nivel mundial. Dice, el peso de esa parte sombría de la humanidad se descargó con la Primera Guerra Mundial, pero no fue suficiente. Y algo grave, y esto lo dijo en el año 32, algo grave va a ocurrir. Aquí estamos hablando de las guerras y lo que ocurrió con esa muerte de más de 50 millones de seres. Pero lo mismo podemos, vamos a decir, llevarlo al tema de la pandemia, ¿sí? Generamos esa carga kármica, ¿no? Que se va acumulando y se va acumulando hasta que se descarga en las formas que estamos, por ejemplo, viviendo actualmente. Sí, Enrique. Sí, habla mucho HPV y con mucho respeto sobre Mesmer y el mesmerismo, que como todos sabemos, le llamó el magnetismo animal. Y se habla entonces de que el centro fundamental es el ombligo y se habla de que incluso pueden pronunciar idiomas que antes no sabían. O sea que pasan una serie de cosas ahí que en psicofisiología no se ha podido descifrar qué es, porque no se puede vincular a prácticamente ninguna estructura cerebral que responda a que esos poderes puedan efectuarse a través de la mesmerización. Entonces a Mesmer no se le ha dado su lugar en la psicología ni en la psiquiatría, pero sí se le da mucho pero se le da mucho más en la teosofía porque se entiende más lo que significa. Entonces aquí arranca este párrafo hablando precisamente de el mesmerismo y cómo han descrito las epidemias. Y dice cómo su visión lúcida, clarividente, los vio en la luz astral y afirman que las ondas eléctricas estaban en violenta perturbación, dicen los clarividentes, y que discernieron o dedujeron una relación directa entre esta etérea perturbación, y llama la atención de cómo lo llama HPV. Es una etérea perturbación, o sea, no es en la parte física todavía, y la epidemia mental o física que entonces se estaba librando. Entonces, este contagio etérico hacia el resto de los sujetos, que son como órganos blancos de todos, les genera la perturbación necesaria para que tengan entonces magnéticamente la atracción necesaria para quedar enfermos, no todos, pero sí un porcentaje importante de la población. Lo mismo sucede a nivel celular. Cuando las células están intoxicadas, la célula se libera de cosas que la célula considera que son extras y que son tóxicos. Me parece que se llaman, algo termina con somas, no me acuerdo exactamente, pero son no son lisosomas porque los lisosomas son otra cosa, pero son exosomas, así se llaman. Son exosomas. Los exosomas entonces son trozos muchas veces de ácidos nucleicos y algunas otras proteínas que son expulsadas para que la célula se pueda desintoxicar y regresar otra vez a una función eléctrica apropiada. Entonces pasa en lo celular y pasa, como ya comentó Isaac, también en lo extendido de lo que sería en todo el género humano y animal también, porque muchas epidemias también se libran en otros seres vivos. Bueno, vamos a pasar a lo que sigue. Las palabras de HPV nos dan una guía para detectar los efectos de los pensamientos, emociones y acciones ignorantes en los planos sutiles, que es lo que acaba de decirse en la slide anterior. Las perturbaciones en la luz astral como resultado de nuestras emociones se muestran como orígenes de enfermedades y pandemias cuando éstas se acumulan. Nos hacen responsables de estos desastres para nosotros y del entorno humano donde vivimos, así como del planeta Tierra. Más o menos lo que es un resumen de lo que ya se comentó. La sabiduría antigua, a través de varios de sus representantes, nos señalan que somos creadores del entorno.
En este entorno es saludable o enfermizo, son nuestras acciones las responsables, es decir, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Ellas desarrollarán enfermedades por los pecados diarios afectando a nuestra salud y por lo mismo a los grupos sociales en los que convivimos. Y de este lado está un pensamiento de Hipócrates. Las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Otra vez, habla del sentido de la acumulación, intoxicación y el ejercicio que hace la célula para librarse de estos excesos tóxicos. Y esto a nivel macro es lo mismo. Aquí está hablando ya de la unidad de vida en general. Isaac. Yo vuelvo a insistir en el tema del Mayavi Rupa. Cuando ustedes y yo nos vamos a dormir, empezamos a soñar. Ustedes recuerden que hay un personaje en el sueño que los representa. Ese es el Mayavi Rupa principal, el que tiene la autoconciencia o la conciencia del sueño. Y aparte de ahí, si es un sueño, vamos a llamar que aparece un vecino, un amigo, un familiar o alguien que no conocemos. No son esos personajes los que aparecen, son formas de Mayavi Rupa con las imágenes de aquellos seres que representan ciertas debilidades o cualidades nuestras, ¿sí? Puede aparecer ahí, por ejemplo, el vecino que es ambicioso y que nos ha generado muchos problemas. Entonces, de repente, en el sueño, ese personaje con la cara del vecino nos ataca o nos quiere hacer daño, etcétera, etcétera. Son personajes que representan una obra del alma para que nosotros veamos, o sea, creaciones de la mente superior para que nosotros seamos conscientes de la estructura en que estamos inmersos. Si esto se lleva después de desencarnar, porque recuerden que entre el sueño y la muerte solamente son tan similares que podíamos hablar de lo mismo, nos encontraremos con la misma experiencia, salvo que no tenemos control sobre esos personajes que van a surgir. Muchas de las enfermedades que podíamos hablar en el campo de la psicología se debe a que esos personajes creados por la mente ya representan cargas, vamos a decir, violentas y oscuras en nuestra naturaleza. Por eso las pesadillas tienen tanto peso, porque representan ese cúmulo de energías que están afectándonos en forma individual. Si eso se va acumulando, no es nada sorpresivo que tengamos alguna enfermedad en la vida generada por esos aspectos. Estoy hablando de enfermedades personales, ya no me estoy metiendo a las pandemias. Y esto pues es corroborado por no solamente en campo de la ciencia, sobre todo ahora en varios escritos de varios importantes autores. Sí, Enrique. Y hay que recordar que si no sabemos llevar una vida equilibrada, entramos en un proceso de incremento, se llama incremental. Cuando el proceso incremental es muy alto, se convierte en una saturación. Cuando sigue más alto, es una hipersaturación. Eso normalmente lleva a una intoxicación. Y en la intoxicación lleva a un punto crítico tanto de la célula como de una célula social. Y en esa crisis, entonces, normalmente lo que pasa es una expiación, que es una expulsión de los miembros más delicados, de los miembros más débiles, etcétera, para regresar otra vez a la normalización y darle una segunda oportunidad al ecosistema o a la célula de volver otra vez a entrar en una especie de equilibrio. Por eso la frase de aquí nos habla de todo eso. Las enfermedades no llegan de la nada, llegan de la saturación, y la saturación de la parte incremental de aquellos tóxicos que no son buenos para la sociedad o para la célula. Se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza que se van incrementando. Cuando se hayan acumulado, dice Hipócrates, suficientes pecados, la enfermedad aparecerá de repente, es decir, viene otra vez la expiación, la explosión y entonces la normalización de la función celular, la función individual o la función social. Entonces, más o menos es lo que quiere decir aquí Hipócrates cuando está explicando esto. Aquí Charles Leadbeater dijo: nuestros sentimientos y pensamientos generan formas definidas en la materia que afectan respectivamente, y estas formas siguen los pensamientos y sentimientos que las crearon. Cuando estos pensamientos y sentimientos se dirigen hacia otra persona, las formas realmente se mueven a través del espacio hacia esa persona. Viene eso en el lado oculto de las cosas, en la página 369 de Charles Leadbeater. Isaac. Esa es la influencia que tenemos como gran responsabilidad todos, que ya lo sabemos desde que le estudiábamos a los pies del maestro de Krishnamurti, ¿no?
que nuestros pensamientos son seres, entidades vivas, acumulando, reforzadas por las emociones que las generamos y las activamos, y tienen una cierta vivencia, ¿no? Duración de vida, y que puede afectar para bien o para mal, ¿no? Una de las recomendaciones que hace HPV en el libro ese pequeño de los sueños, que es producto de los comentarios de 1889 que hace HPV a la logia de Londres, a la logia Blavatsky, dice: si usted quiere beneficiar a alguien, usted crea mentalmente un Mayavi Rupa, una imagen, vamos a decir, ilusoria de usted, o de la forma que usted quiere enviar a alguien, cargada suficientemente con bendiciones, con salud, etcétera, que es mucho de los principios que se trabajan en los rituales de sanación. O sea, dice, el poder es inmenso si el discípulo, el estudiante, lo sabe conducir. Y aquí nos viene a decir nuevamente Leadbeater, de alguna manera, que esta actividad es básica para beneficiar o para dañar al entorno. Sí, Enrique. Sí, los pensamientos tienen un porcentaje de masa, es decir, de materia, y un porcentaje de magnetismo, es decir, están vivos. Por eso también comenta Leadbeater que incluso pensar demasiado en estas cosas no solo va a afectar a otros, sino también nos afecta a nosotros mismos, porque siguen dando vuelta en la cabeza de aquel que los ha generado, y el principal parásito es hacia sí mismo, con lo cual se hace un círculo vicioso en donde el sujeto vuelve a pensar en lo mismo y vuelve a pensar en lo mismo, y de alguna manera tiene alguna relación con todas las enfermedades obsesivas. Hay una gran riqueza en muchas de las obras de Leadbeater porque de alguna manera explica cosas que luego tienen más sentido a la hora de ver lo que pasa en las enfermedades comunes y corrientes en la realidad. Entonces, incluso ya los divulgadores modernos de budismo, bueno, incluso tú recuerdas, Isaac, allí en el monasterio de Copán había una visualización en donde pone uno a ciertos metros de distancia algún ser de luz que uno crea mucho en él, y esa luz se va acercando poco a poco y entra en un formato de energía a través del chakra de la corona del sujeto y se expande, y es una manera de magnetizar positivamente a la persona para hacerla inmune a cualquier tipo de ataque, en el entendido de que el ataque físico primero es energético, que es más o menos lo que estamos tratando de explicar aquí. Bueno, vamos ahora con Annie Besant. Cuando una persona envía una forma de pensamiento, no solo mantiene un vínculo magnético con él, sino que es atraída hacia otras formas de pensamiento de un tipo similar. Es decir, estos pensamientos con ese magnetismo no solamente van a ser atraídos hacia la persona que fue el emisor, sino que además van a atraer pensamientos cuya vibración, cuyo tono vibracional sea similar a lo que se está produciendo. Y estas que se congregan juntas en el plano astral forman una fuerza buena o mala, según sea el caso, y puede ser encarnado en una especie de entidad colectiva. Este tema de la entidad colectiva es la que ya se acerca más a la idea que ve el ocultismo relacionado con las pandemias. Isaac. Esa entidad colectiva puede ser una Mayavi Rupa, creo. En realidad, el tema de Kriya Shakti, que parece ser que se quedó como una potencia que todos traemos y que dicen que solamente 1 millón, una persona en 1 millón lo puede desarrollar voluntariamente. Nosotros estamos generando muchas imágenes y no solamente en los sueños, sino durante nuestra vida diaria, por medio de ese poder creativo de nuestra mente por Kriya Shakti. Esas formas, nosotros somos una forma de Kriya Shakti, como les digo, enclaustrada en un traje donde la base es el Linga Sharira o el doble etérico y el cuerpo físico y prana. O sea, ahí está ubicado. Cuando esta forma, cuando viene la desencarnación, esta forma se convierte en el Kama Rupa con la mente también. ¿No? Y ahí después viene la segunda muerte, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay un campo que sí deberíamos validar más sobre todo lo que recibimos de información sobre la disciplina mental. Determinamos que nuestro Mayavi Rupa diario, de la vida diaria, que sea el Kama Manas, se vaya formando y equilibrando y purificando hasta donde podamos, para evitar que esos desvaríos que a veces tenemos sean creaciones de nuestra propia mente que lastimen al entorno, incluso inconscientemente, ¿sí? Que eso es una de las formas que más comúnmente ocurre. Sí, Enrique.
Sí, esta es ya una aproximación mucho más eh, que nos lleva más al tema de la pandemia porque ya está en un nivel más macro. Lo estamos viendo a nivel personal, a nivel subgrupal, a nivel grupal mayor, y aquí estamos hablando ya de una sociedad enferma que produce enormes cantidades de pensamientos que tienen que ver con delitos y enfermedades, y esto entonces, cuando es mayor la producción de esta energía a la capacidad que tiene el propio sistema de descargarse, se da lo que ya decía Hipócrates, un proceso de acumulación. Y cuando esta acumulación llega a un tope en donde ya no aguanta más, hay una explosión, y la explosión es ya la explicación de la pandemia. Aquí Besant lo vuelve de alguna manera u otra a explicar. Bueno, vamos ahora con lo mismo en la teoría pendular, en los tipos de energías. Hay dos tipos de energía: estructuradora, que es la creativa, y la desestructurante, que es destructiva. Durante la gran mayoría del día, si vivimos con mucha ignorancia, pues tenemos más de la energía desestructurante. Por suerte, el sueño se encarga de restaurar hasta donde le es razonablemente posible mucho de lo que se desestructuró, para que el sujeto, cuando se despierte al otro día, después de la hora y media de sueño que ha tenido dentro de las 8 horas que duerme, pueda entonces volver otra vez en un espacio más o menos de equilibrio. Entonces se va el péndulo hasta acá, se genera mucha desestructuración, el sueño nos ayuda desde el punto de vista etérico, y nos ayuda también todo el sistema bioquímico del cuerpo a través del sistema de reparación que también ocurre durante el sueño, y el sujeto vuelve otra vez al desgaste y corrección, desgaste, desestructurado y reestructuración, y así estamos. En la teoría de las propensiones o disposiciones a enfermar, tenemos aquí, por ejemplo, el ciclo solar, en donde la luz solar es totalmente clara alrededor del mediodía, y las horas anteriores a las 12 del mediodía hay una mayor propensión hacia la oscuridad, que de este momento va naciente hacia la luz, y luego cuando la luz va menguante, lo mismo la parte de la oscuridad regresa, y entonces la capacidad que tiene un sujeto de reestructurarse interiormente también sigue ciclos, y son ciclos etéricos, son muchos los ciclos etéricos en los que estamos todos metidos a través de signos zodiacales y de todo tipo de ciclos que podamos imaginar. Cuando la combinación de todos estos ciclos produce un resultado final, al final el resultado es que una desestructuración alarmantemente grande más un temor desproporcionadamente alto van a hacer que muchos de los individuos caigan durante la pandemia y puedan al final terminar enfermos. Entonces aquí tenemos el punto medio, la luz con la curva, y luego la luz con la sombra. Esto sería cuando está en su punto de equilibrio normal. ¿Con qué frecuencia los poderosos clarividentes y adeptos del mesmerismo han descrito las epidemias y enfermedades como una visión luz? Es lo que ya venía en la otra slide, como para poder explicar a través de un gráfico más o menos lo que estaba queriendo decir aquí en Isis Simbel. Bueno, en sus instrucciones esotéricas número 4, Blavatsky identificó el subplano específico dentro del plano astral o luz astral que acumula malas impresiones. Esto hay que verlo con cuidado. En las instrucciones esotéricas, esa es la fuente, Blavatsky identificó el subplano específico dentro del plano astral, es decir, un subplano del plano astral que acumula malas impresiones. Es decir, hay un almacén, hay un espacio hecho para acumular este tipo de impresiones. El cuarto subplano es el peor de los planos astrales, el kamic ligado al deseo y terrible. Aquí se separan las semillas de las epidemias del vicio, los ciclos de desastres y catástrofes generales de todo tipo que ocurren en grupos, una serie de asesinatos, de terremotos, de naufragios y de cualquier otro tipo de calamidad de ese tipo. Viene en Blavatsky en las Collected Writings en el volumen 12, página 663. Chuck. Yo tomaría también, como dices tú, con calma el tema del subplano, ¿no? Porque también sabemos que el cuarto, en otros pasajes HPV, y creo que en las cartas de los Mahatmas, y me parece que otros autores como Barborca, hablan que la segunda muerte se va a producir entre el cuarto o quinto subplano. Entonces, podríamos hablar del cuarto subplano o del tercer subplano, que ya estamos diciendo cosas muy serias. Recuerden que todo es un continuo, ¿no? A medida que descendemos en los planos astrales, vamos al segundo, al primero, y de ahí entramos al primer subplano de la Vichy, y así hasta los 7 subplanos de este aspecto. Todo es un continuo, ¿no? De la Vichy al astral,
el plano, el de Bachán y después el Nirvana. ¿Ya? Hay una continuidad de subplanos entrelazados unos con otros. Y estas energías que se mueven hacia abajo en el péndulo inferior o hacia arriba en el péndulo superior son los extremos de las fuerzas y de las vibraciones que mantienen a los seres humanos vamos a ir en este vilo. Y estos subplanos son los que HP comenta, ¿no? Son los lugares donde están acomodados, acumulados, todas estas formas de energías que son, vamos a decirlo así, las que pueden producir las epidemias. Sí, sí, Enrique. Sí, aquí lo interesante es que hay una enseñanza genérica, es decir, hay un recipiente para que esto se meta. Eso es lo que se va a... Y luego una enseñanza específica, como comenta Isaac, que puede ser el cuarto subplano, el tercer subplano, pero al final de cuentas lo importante es que hay algo que se va a llenar, que se va a atascar cuando el proceso de limpieza no es suficiente. Y es responsabilidad de todos y sobre todo de los teósofos tratar de limpiar por lo menos lo que hacemos nosotros. Y ya en otro momento tratar de limpiar lo que hacen otros, a través obviamente de trabajo mental que pueda tratar de ayudar a que el proceso de limpieza no llegue a esta parte de saturación que ya presagia lo que va a venir después a través de una epidemia. Y da igual cuál sea el móvil físico a través del cual la epidemia surge, lo que pasa es que hay un caldo de cultivo, que se escapó el virus, que se escapó, pero si no hay un caldo de cultivo apropiado en la estructura externa, normalmente no progresaría hacia una pandemia. El progreso de la circunstancia de que se escape un virus, con el progreso de la circunstancia de que esto se convierte en pandemia, la segunda parte, que es la conversión de pandemia, tiene que ver entonces con lo que está pasando en todas las partes etéricas que hemos creado a través de ir ensuciando este sistema. Bueno, y aquí está lo mismo, hay un estatus previo a la toma de decisiones, provocaciones del medio ambiente interno y externo, eso es lo que le pasa a cada ser humano, y entonces antes de lanzar el pensamiento o el acto, ¿se medita o no se medita? Si somos de los que no meditamos, pues entonces podemos llegar al tercer subplano astral, al cuarto subplano astral. En el cuarto subplano, es lo que estaba comentando Isaac, que aquí hay cierta discusión, pero no entramos en tanto detalle, sino en el detalle de que hay un espacio donde esto va a suceder. En el cuarto es el peor de los planos astrales, el kami ligado al deseo, lo dice Blavatsky en esa reseña. Aquí se esparcen las semillas epidémicas de vicio, de ciclos, desastres y catástrofes generales. Entonces, por falta de atención del pensador, que tiene un estatus previo a la toma de decisiones y que está sometido a provocaciones del medio ambiente, y también hay que reconocer que el medio ambiente que hemos creado pues no es muy saludable. Las noticias que vemos, las cosas que nos ponen enfrente en la televisión cada vez que abrimos los ojos y los oídos cuando lo estamos viendo, el tipo de conflictos que hemos producido, la mentira permanente y perpetua que hacen prácticamente todos las personas que tienen algún medio para comunicarse con los estatus sociales, son un bombardeo enorme para el pensador. Y si encima no medita, pues aquí hace un círculo que normalmente va hacia acá. Hay una sobrecarga vibracional, como ya dijimos, y luego una descarga eruptiva a través de una enfermedad grupal epidémica, que es lo que llamamos una pandemia. ¿Qué podemos hacer los teósofos? Pues en el estatus previo a la toma de decisiones, disminuir la percepción de estas cosas sociales, luego meditar muy bien, después de haber visto esto, qué es lo que vamos a pensar, y entonces poder entrar a otros subplanos en donde no vamos a generar este tipo de desastre. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra mente? Sabemos las consecuencias personales y grupales de nuestros pensamientos y actos que acumulamos. Bueno, ¿cuál es nuestra actitud cuando nos enfrentamos a una epidemia? Nos debemos preguntar como estudiantes de la sabiduría divina, y para ello retomemos la recomendación de Annie Besant que indicó: las enfermedades se propagan y los pensamientos de miedo que siguen a su progreso actúan directamente como fortalecidos del poder de la propia enfermedad. Las perturbaciones magnéticas se establecen y propagan y reaccionan en las esferas magnéticas y el aura de las personas dentro del área afectada a través del karma. Bueno, eso es la última. Sí, falta el tema del miedo. El miedo puede alterar la respuesta magnética de los sujetos y por lo tanto atraer, al cambiar el magnetismo, atraer o hacer más propenso al sujeto a enfermarse. Entonces el miedo es un pésimo estado emocional a lo largo de una pandemia o cualquier tipo de situación de estas, porque nos va a complicar mucho, en el sentido de que puede atraer o permitir que se peguen los bichos a cada uno de los sujetos. Y bueno, dejo de compartir para que pasemos a las preguntas. Sí. Antes de abrirles para las preguntas, realmente les quiero agradecer a ambos este esfuerzo, especialmente de Isaac, que ha venido de viaje y además que su horario todavía
este sería su horario de estar durmiendo, ¿no? Así que es Un un poco. esfuerzo, sé que es un esfuerzo muy importante y realmente agradecido de corazón. Abro entonces Gracias. no, gracias a ustedes. Los micrófonos, ahí tenemos a Martín que levantó la mano. Hola, buenas tardes. Hola, buenas Isaac, tardes. Buenas muchas tardes. gracias. Muchas gracias por la charla. Siempre uno quiere más, ¿no? Esto era como para un par de horas más. Es interesante escucharlos. Hay algo que me llamó la atención. Quería preguntarles respecto dicen que el cuarto plano del astral es el peor de todos. Eso me llamó la atención porque son 7. ¿Y no se supone que el séptimo debería ser el peor? ¿O si el cuarto es el peor, cómo será el séptimo? Esa era mi duda. Gracias. Bueno, se puede tomar, es que a veces la clasificación que se hace, yo he estado viendo la literatura de Purúker, de los Mahatmas, incluso de Barborca, y en realidad se dice que es un continuo. El primer plano, o sea, tomar los primeros subplanos del astral como los más bajos y acercarnos hasta el séptimo plano, que ya está, subplano que ya está entrelazado con el primero del plano del Devachan, se puede decir así. Entonces, hay un continuo. Los últimos subplanos del plano astral están entrelazados con los primeros de la Vichy. O sea, si tú analizas esa continuidad y los últimos subplanos del Devachan están entrelazados con el Nirvana, con los subplanos del Nirvana. Esto es enseñanza que HPB da en los Collected Writings y que está esparcido en varias obras, a veces un poco sin tener clara la idea. Y a mí me llama la atención que se diga que el cuarto es el peor. Para mí el peor serían el primero y segundo y tercero del subplano astral, partiendo en la clasificación de que lo más bajo es el primero, el 1 y el 2 y el 3, y lo más elevado es el séptimo. Pero es mi opinión. Gracias. A ti. Emil se sigue. Mi pregunta es si esto tal vez es lo mismo cuando uno estigmatiza a una persona, o sea, al desearle buenas ideas, buenas ondas, diríamos acá, es lo mismo de negativo. Sería estigmatizar a una persona diciendo, esta persona es totalmente negativa, y entonces veo que por ahí nosotros que estamos en este camino decimos, no tenemos que ir a lugares tan oscuros como es un bar, donde fuman, donde toman, Entonces a mí me da la sensación que uno está juzgando y no está haciendo una buena acción. Nosotros debemos vivir en la oscuridad y en la luz. Y no debemos prejuzgar si una persona está loca, no está loca. O sea, uno debe aceptar a las personas como son, con sus virtudes y con sus defectos. Me gustaría que ustedes me digan si también esa parte de dejar de lado determinadas personas también serían malos pensamientos o pensamientos no constructivos, no digamos malos, digamos no constructivos. ¿Pero de qué hablas? ¿De excluir a las personas o de calificarlas, juzgarlas? Claro, de calificarlas o juzgarlas por una acción que hizo en un tiempo o porque, por ejemplo, no ir a una confitería porque fuman, toman y eso no tiene buena vibración. O sea, nosotros lo sabemos, pero nosotros estamos en este mundo. Entonces, prejuzgar o aislarlos me parece que tampoco es muy bueno, que eso no colabora
para fomentar la mejora en el mundo? Bueno, puede ser, es que no le veo la vinculación con la charla, Milce, pero quizás Con sobre respecto a lo que ustedes decían, perdón, con respecto a lo que ustedes decían con los pensamientos que tenemos respecto a las personas. Sí, la provocación del medio ambiente puede ser en una persona que se siente superior a los demás. La provocación es ver en esta confitería a las personas tomando en la calle, por ejemplo, bebiendo, haciendo un botellón ahí externo. Y entonces viene la provocación del medio ambiente. Si la persona medita, su respuesta puede evitar el pensamiento, el dicho y el acto. Si no lo medita, automáticamente su precondicionamiento lo va a llevar a juzgar, con lo cual entonces va a agregar a esta olla de presión un poco de mugre. Por eso en teosofía y en algunas otras escuelas serias hay la posibilidad de que identifiquemos el proceso para poder identificarlo y después de identificarlo tengamos la oportunidad de detenerlo y entonces vibrar en una opción mucho mayor. Sí, porque esto de los subplanos es complejo porque al final de cuentas tiene varios como niveles o subetapas que normalmente van de lo más denso a lo menos denso, y lo mismo pasa con los pensamientos. Es como un menú que si no nos damos cuenta al rato ya estamos en la parte más densa cuando pudimos haber evitado que esto sucediera. Y como es pensamiento y no lo vemos en este plano o no vemos el efecto tan inmediato, entonces no nos damos cuenta de ello, pero los teósofos sí nos damos cuenta. Por eso tenemos que seguir algún tipo de procedimiento que evite que esto suceda, para sacar a la persona de la oscuridad y pasarla a la luz. Claro, gracias. Era lo que pensaba, porque todos somos culpables de esta situación. Esto me hace rever muchas cosas, de que por ahí uno deja de compartir porque creo que no es un lugar apropiado y no me estoy dando cuenta que yo misma estoy prejuzgando o le estoy poniendo un rótulo que es negativo, en lugar de ir, como usted dijo, y sentir el amor, estar contenta, brindar lo mejor de mí para que eso cambie un poco la vibración del entorno. Claro. Sí, mira, un ejemplo último para terminar con esta pregunta. Va un señor en su automóvil con su novia, de pronto se encuentra un rosal ahí en la carretera, da un enfrenón monumental, se baja corriendo, saca una de las rosas del rosal y se la entrega a la chica. Y la chica inmediatamente ve la situación como peligrosa y se fue. Él lo ve como romántico, otro lo ve como cursi, y cada una tiene su propio valor vibracional. Y alguien, antes de ver cualquier cosa, dice, a ver, hace su subdivisión inicial, hace un espacio y dice, si no soy capaz de ver esto como romántico y bonito, mejor, como decía Confucio, mejor no abras la boca y ni abras el volcán de pensamientos, y entonces la persona sigue su marcha, pero para eso hay que estar entrenados y la teosofía nos da los espacios para poder hacer algo como esto. Gracias, gracias. Bueno, está Patricia. Hola, muy buenas tardes a todos. Tengo dos preguntas para ustedes. La primera es, ¿por qué las pandemias siempre más o menos un cálculo son 100 años de repetición de una pandemia a otra? Y la segunda, el miedo es lo que provoca muchísimo que muchas personas mueran. Y la otra pregunta que tendría para ustedes es, ahorita estamos en la cuarta ola, ¿vendría otras tres situaciones más fuertes para poder cubrir las 7 etapas que, como todo es séptuple? Gracias. Pero es que, bueno, no son cada 100 años. Lo que pasa es que la última, la de la gripe española, pues tiene 100 y pico de años, pero no es que sean específicamente es cada vez que se satura el sistema. Y claro, ahora estamos en un mundo que su nivel de saturación es mayor, estamos más intercomunicados y hay más amarillismo en las cosas que leemos. Si eres la cuarta ola, pues en Europa va la séptima, y entonces tampoco eso es muy correcto. Es simple y sencillamente que hemos tratado esta epidemia de una manera un poco errática, porque no hemos dejado que la inmunidad de rebaño se dé de manera natural, ni hemos seguido las prescripciones de la OMS
que obligan a que cualquier desarrollador de vacunas haga por lo menos 3 testeos antes de sacarla al mercado. Los chinos sacaron demasiado prematuramente su vacuna y después los rusos, ya se hizo ahí una guerra comercial y entonces empezamos a vacunar gente antes del tiempo apropiado cuando el virus todavía es muy, muy virulento. Entonces, hay muchas formas de tocar esto, pero sería como pasar la charla al tema más biológico, cuando en realidad yo creo que lo importante es ver el fondo teosófico que tiene esto, es decir, la explicación de lo que pasa en la sutilidad y lo que podemos hacer a ese respecto. El miedo, por supuesto, que favorece, pero ya lo explicamos dentro de la charla, me parece. Okay, Alfredo, de Argentina. Sí, muchas gracias por tocar un tema tan de actualidad. Les agradecemos a los profesores. Mi pregunta es, así como los seres humanos tienen los anticuerpos individualmente, desde el punto de vista teosófico, la sociedad, ¿cuáles serían los anticuerpos sociales? Esa es la pregunta. Bueno, podría ser nuestra función, la función de todo estudiante, todo comprometido, todo ser comprometido con ser mejor, ser una persona más noble, más equilibrada. Creo que las escuelas que tratan de promover esta línea en todos los seres humanos, o sea, toda esta enseñanza y toda esta forma de práctica para transformar nuestras vidas, tiene que ver con los antídotos que pudieran ayudar a que estas pandemias se aminoraran en su efecto. Yo estoy hablando, vamos a decir, a nivel personal. Sabemos que ahora hay más organizaciones y muchos individuos más comprometidos con el entorno, con el medio ambiente, con la pobreza, ¿no? Las emigraciones. Todos ellos son elementos que pueden apoyar a que se neutralizara estas limitaciones, que no quiere decir que sean seres totalmente puros o que no o sean casi santos, no, estoy hablando de que sus principales objetivos tienden a ayudar a la humanidad, a los grandes grupos que están desprotegidos y que se encuentran pues sumidos en la pobreza, ¿no? Hay un aumento del 23% de la pobreza en España y eso, hablar así, pues es mucho, ¿sí? Y eso yo supongo que se está esparciendo por todos lados, ¿no? O sea, estar ahí atentos, tratar de vivir lo que profesamos, aunque no vamos a convertirnos en seres súper especiales, sino seres nobles, equilibrados, lo que la enseñanza teosófica nos da, la pauta, como las escuelas cabalísticas, como el hermetismo. O sea, hay escuelas que están enseñando esa línea y deberíamos de alguna manera inspirar, cambiando cada uno hasta donde podamos. Es mi opinión. No sé, Enrique. Es que el ejemplo cuesta trabajo usarlo porque en realidad estamos hablando de una intoxicación, como ejemplo, como metáfora. Es una intoxicación y hay que sacar al tóxico, hay que desintoxicarnos. Y la metáfora del anticuerpo es normalmente una bacteria o un virus que es fotografiado por el infectante T y se producen entonces la manera de neutralizarlo. Pero ya lo explicó Isaac, al final de cuentas estamos hablando de que eso es inevitable, que hagan esas cosas, pero necesitamos tener un equilibrio, que todas las cosas que provee la teosofía y algunas otras escuelas serias crezcan lo suficiente para poder contrarrestar lo mucho que ha crecido del otro lado, toda la desestructuración que tenemos energética. Eso es lo que podemos hacer, es el antídoto. Seguir creciendo en lo que hacemos, seguir señalando lo que hacen mal los otros, para tratar de que ellos no encuentren vía libre para seguir haciendo tonterías y tropelías, poner entonces enfrente de la gente las cosas malas que se hacen y hacer lo que sabemos hacer. Es decir, cuidar lo que pensamientos, difundir lo que la teosofía nos ha enseñado, y ese es el antídoto. Es el antídoto para tratar de conservar cierto equilibrio. Es más o menos lo que había comentado Isaac. Muchas gracias, profesores. A ti. Sigue Alicia. Hola, sí, buenas tardes y muchas gracias. Yo me quedé pensando, porque me pareció natural el tema del cuarto subplano astral como el que acapara más o acumula pensamientos negativos, porque en realidad como que a todo le aplico la ley
de correspondencia. Entonces, pero ahora dudo de si lo que hago está bien o no, porque sería entonces lógico que en los subplanos también haya un arco descendente y ascendente, y por eso sería el cuarto subplano el que tiene más acumulación. Pero no sé si está bien lo que estoy pensando. Es que dependerá también. Cuando tú estudias la enseñanza, te vas a encontrar a veces opiniones que pueden variar. HPV varió en algunos momentos las clasificaciones, los órdenes, probablemente en parte porque no todo se puede decir, como ella lo dice, ¿no? Hay mucha enseñanza que pertenece a los estudiantes, a las iniciaciones, etc. Pero lo poco que hemos ido sacando, sobre todo una lectura, como yo les dije, de Bargorka o de Puruker, tú puedes encontrar cierta ubicación. Los collect and writings tienen ahí casi todo. Lo que pasa es que necesitamos una buena traducción porque aunque se han ido traduciendo algunos tomos, las traducciones dejan mucho que desear en algunos sentidos. Y ahí viene ella clarificando más, como dice Enrique, escondiéndose en ciertas frases, vienen muchas aclaraciones, ¿no? Claro. Yo he sacado esa continuidad porque la uso en varios seminarios, respaldada por el material, pero no quiere decir que sea la mejor ni la única, ¿no? Eso es lo que pienso, ¿sí, Enrique? Pero tiene mucho sentido lo que dice, porque si, por ejemplo, vemos los planos ascendentes, el atómico, y luego está el subatómico, y luego el etérico y el superetérico, si estuviéramos del lado izquierdo, quiere decir que lo que estás comentando, Alicia, es que del otro lado ya vendría una densificación hasta llegar al atómico, y luego vendría una sutilización del atómico hacia arriba. O sea, claro, es una especulación, hiciste una muy buena especulación, pero como dice Martin Leiderman, es romántico. Como no hay ninguna, que por lo menos yo no he visto nada que lo describa de esa manera, pero es una muy buena especulación. Lo que tú estás haciendo es completar todo el círculo, porque si así fuera como lo estás poniendo, entonces uno entendería por qué el cuarto subplano es el más denso y más feo. Estás emparentando las dos enseñanzas, pero bueno, muy interesante. Me pareció que... Una creatividad muy interesante. Esto, ¿no? Pero bueno, por eso quería preguntar. Muchas gracias. Muy interesante tu asociación, ¿eh? Muy, muy interesante, pero lo dejamos como una especulación muy interesante para discutirla o por lo menos estudiarla. Gracias. Bueno, si les parece, la última pregunta sería de José Luis. Aló, Isaac, Enrique. Bueno, primero agradecerles por la charla. Siempre hay una oportunidad con ustedes de aprender y de entender mejor. Bueno, yo quería comentar, digamos que esta pandemia, bueno, como ustedes lo dijeron, no es un tema seguramente kármico a nivel humano, de la humanidad, y como toda dificultad es una oportunidad para mejorar, ¿no? Yo me preguntaba y hasta ahora no entiendo por qué algunas personas lo pueden manejar, otras no lo pueden manejar y hasta llega a ser mortal, ¿no? Y posiblemente el tema esté en el astral, como ustedes lo dijeron, y el antídoto esté en la actitud, ¿no? En primer lugar, como ya dijeron también, el manejo del miedo, pero también la actitud para con el resto, ¿no es cierto? El respeto por las medidas de bioseguridad, la solidaridad con las personas que están a nuestro alrededor, que están pasando un mal momento. Entonces, es posible que sea una prueba que nos está empujando a demostrar cómo estamos nosotros internamente con nuestro miedo y hacia afuera con el entorno, ¿no? Para poder demostrar que podemos avanzar y que tenemos la oportunidad todavía, ¿no? Eso, Isaac, Enrique, muchas gracias. Bueno. Es que es multifactorial, José Luis. Es multifactorial. El miedo es un factor, depende del karma, depende de las condiciones físicas de la persona, depende también del estado emocional, depende también del punto que estamos en la inmunidad de rebaño, depende de la sobreexposición, la carga viral, depende ¿sí me explico? Hay muchísimos factores, pero al que le tocó, le tocó. Cuando la mayor parte de esos factores son superiores a la capacidad del organismo para mantenerse vivo, por supuesto que la persona se va a ir.
Y sí, este ha sido un gran hermano porque vemos a los que cooperan, los que no cooperan, los que les da igual y contagian, los que son mucho más cuidadosos. Nos vuelve a enseñar otra vez la enorme variabilidad que tenemos los seres humanos. Algunos más solidarios, otros menos solidarios. Es un desastre, pero bueno, así somos. Y efectivamente todo esto ha desnudado la manera que tenemos de ser. Ahora Isaac acaba de viajar y habrás visto unos con cubrebocas, uno con mascarilla, otros sin mascarilla, otros tosiendo. Así somos realmente una diversidad enorme de personas en cada uno de los rasgos en los que podamos medirnos. Pero pues así estamos y pues no queda otra que tratar de refinarnos en la medida de lo posible. Enrique, aprovechando también, es posible, y no sé qué opinan ustedes, que la naturaleza, como siempre lo ha hecho, se va a adaptar a esta situación, ¿no? No me refiero solamente a nuestro sistema inmunológico, la naturaleza en general, que posiblemente va a desarrollar la forma de manejar este problema, ¿no? Pues sí, al final esto nos va a fortalecer a los que sobrevivimos, pero ojalá también nos fortaleciera moralmente, si podemos aprender de los fallos que hemos cometido, aunque yo creo que quién sabe si eso haya oportunidad o no de que suceda. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, viene todo un bloque boliviano. Ahora sigue Dora. Dora. El bloque boliviano. Bueno, quisiera referirme a algunos aspectos de que, por ejemplo, no, más que todo comentarios míos, ¿no? Emil se hablaba sobre si debemos mantenernos o alejarnos de ciertos ambientes que no son muy aptos. HPV en el tomo 6 recomienda, dice, ¿no? El estudiante o el teósofo debería evitar aquellos lugares donde hay aglomeración, hay mucha gente, dice, ¿no? Debería, ¿no? Son recomendaciones muy sutiles que ella hace, pero que dice por el buen desenvolvimiento de cada uno debería evitar eso. Bueno, en realidad cuando hablamos de que todas las cosas buenas y malas tienen su origen en el carácter del hombre, ¿no es cierto? Ese es el origen de todo lo bueno y malo. Ahí viene el egoísmo, la indiferencia, qué sé yo, pero estas no son las condiciones naturales del hombre. Las condiciones naturales del hombre son, yo creo, más referidas hacia el desarrollo de lo espiritual. Por eso también ella recomienda y dice que el estudiante o el teósofo debería ser un centro de acción, dice, ¿no? Un centro de acción está en la clave de acción espiritual y de él y de toda su vida diaria debería emanar fuerzas espirituales elevadas para regenerar, dice, a sus semejantes. Son recomendaciones que nos hacen que en todo lo que nosotros estamos encontrando de caos en nuestra sociedad, tenemos que encontrar el momento tan preciso como para entrar dentro de nosotros mismos y meditar sobre lo que dice Isaac, lo que dices tú. ¿Cuál es el papel del teósofo en su medio más cercano y trascender hacia círculos un poco más grandes? En el caso de los estudiantes es hacia la gente que nos está rodeando, ¿no? Lo que nos dicen ser un centro de irradiación, yo creo que va más por ahí para contrarrestar la irracionalidad y lo que hace un momento dijo, el miedo, ¿no? Lo que genera el miedo. Los maestros en las cartas dicen que todo es cíclico y que las enfermedades están en el, como ustedes dicen, en el plano astral, y debido a nuestras vibraciones también, todo eso como es cíclico, van a volver como han vuelto hace mucho tiempo, ¿no?
Entonces, predisponer nuestra mente, nuestra condición lo mejor que podemos, ¿no? Ese era el comentario que quería compartir con ustedes. Gracias por la charla de ambos. Gracias a la Argentina por darnos también un centro donde podamos exponer. Gracias. Gracias, Dora. Gracias. Pues hiciste observaciones, Eduardo, como que no hay mucho que añadir, ¿no? A los comentarios. Enriqueciste la charla con algunas referencias. Yo creo que podemos dejar lo que comentó nada más como un agregado a la charla, si te parece, Isaac. Y Sí. vamos ahora con Teresa. Sí. Bueno, y terminamos con Teresa. Bueno, primero la alegría de verlos, de escucharlos, a ustedes que son un ejemplo en el trabajo teosófico. El tema prácticamente es tan reflexivo y tan bueno que nos hace dar cuenta más de la responsabilidad que tenemos nosotros como servidores de la humanidad. Porque la pandemia prácticamente, si nosotros no hacemos ese trabajo hacia la humanidad, pues esto no va a terminar nunca. Además hay que tomar en cuenta lo que dice el maestro de sabiduría en las cartas. Dice las pandemias, si tú traes como simiente, sucumbirás. Pero si no traes como simiente, hasta te puedes contagiar, pero no sucumbirás. Entonces, todo eso es debido, ya han hablado ustedes tan claramente del miedo, etcétera, etcétera, de los pensamientos, que eso invade todo el mundo. Entonces, darnos cuenta de eso y tratar de hacer meditaciones, si es posible, unas 3, 4, 5 veces al día, y todos los momentos que nos acordemos en servicio a la humanidad. Solo eso, agradecerlos muchísimo y estoy muy contenta de verlos a ustedes y esperamos tenerlos muy prontito en Bolivia. Muchos saludos, Gracias. mucho gusto en Gracias, Teresa. Y yo creo que ya nos extendimos un montón porque veo que se levantó otra mano, pero si no, no vamos a terminar. Sí. No sé. Isaac, ya nos extendimos un montón. Una pregunta rápida, a lo mejor, Irene. Sí, muy rápido. Que he oído que las pandemias suelen durar 2 años. Esta ya vamos por los 2 años. ¿Creen que a partir de los 2 años irá de baja? Ya está. Debería pero la hemos trabajado mal. En plena virulencia del virus se aplicó una Las vacuna vacunas. y eso obligó a una mutación que yo creo que ya sucedió, que no es el caso del Omicron, es el propio COVID mutado. Entonces, pero si seguimos la lógica de lo que ha habido en el pasado, sí, casi ninguna pandemia dura más de 3 años. Entonces ya necesariamente tendrá que ir. Eso se sabe desde hace mucho tiempo. Los inmunólogos lo trabajan así. Incluso había hasta fórmulas para no aplicar vacunas en la fase increciendo, porque al final no iban a tener efecto. Se esperan a que empiece la bajada y ponen las vacunas. Los propios inmunólogos lo saben. Los inmunólogos epidemiólogos, o por lo menos los más desarrollados o los que yo conocí que son judíos, lo saben perfectamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también hay un poco de truco en la aplicación de las vacunas, que por supuesto que ayudan, pero que no pueden ir contra el propio ciclo. El ciclo ayudan, Enrique, a las farmacéuticas. Sí, por supuesto, todo es negocio. Y vamos a hablar mal de ellas hasta que nos donen algo a la sociedad teosófica para que podamos funcionar. Bueno. Pues Tere, mucho gusto en verte. Hace mucho que no te veíamos. Sí, Tere. No sé si quieren pues muy bien, hacer chicos. ustedes el cierre, alguno de ustedes con el Vida Oculta. Sí, aquí al Isaac es al que le sale muy bien. Ahora. Bueno, cerremos nuestros ojos unos segundos, por favor, y repitamos las siguientes frases después de que mencione cada una de ellas. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás.
Así sea, y gracias a todos. Así sea. Gracias, gracias, hermano. Gracias. Gracias, saludos a todos.